Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno chicos, el trabajo que vamos a hacer es el siguiente. En trigonometría estamos un poquito atrasados referente al trabajo que se ha hecho con octavo presencial. Y para poder que estemos preparados con los temas para el día de la prueba institucional, entonces en este espacio que normalmente es de proyecto, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dejar acá grabado la explicación de los temas, de un contenido que les había solicitado, creo que fue la clase pasada, que copiaran, que transcribieran a sus cuadernos. Les solicité solamente transcribirlo, listo, porque quedamos en que ya después les iba a hacer la parte de la explicación. Entonces eso es lo que voy a pasar a hacer en este momento. Les voy a pasar a explicar ese contenido que ustedes ya habían copiado. Listo. Lo primero que necesito que tengan ahí a la mano es esta tabla de las razones trigonométricas de los ángulos fundamentales que yo pues anteriormente ya les había mostrado y les había solicitado que le tomaran una captura y que lo imprimieran. Listo. Si no lo han hecho todavía, por favor, aprovechen este espacio, le toman una captura y lo imprimen porque lo vamos a necesitar para el día del examen, resolver los ejercicios que siguen a continuación en la explicación. Listo. Básicamente lo que nos está mostrando esta tabla de razones trigonométricas son los principales ángulos o los ángulos notables para las principales funciones, es decir, para el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Nosotros en este tema solo vamos a abordar las tres primeras funciones, seno, coseno y tangente. ¿Listo? Acá que podemos ver en esta tabla. Un segundo, coloco un cursor por acá para poderles indicar. ¿Qué podemos ver nosotros en esta tabla? Aquí vamos a tener la función seno, coseno y tangente. Acá vamos a tener los grados en radianes, desde pi sextos hasta 11 pi sextos, que corresponde a 330 grados. ¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener los grados, no en su expresión como tal de radianes, sino de grados. Entonces encontramos desde 0 grados hasta 330 grados. Acá vemos función seno, coseno y tangente, que son las que vamos a ampliar. ¿Listo? Para que como que identifiquemos cómo vamos a utilizar esta tabla. Cada uno de los valores que se encuentran acá de frente a la función seno, a la función coseno, de la función tangente, son los valores que va a tomar nuestra función cuando el ángulo que está correspondiente a cada una de estas funciones, es decir, el seno de teta, el coseno de teta y la tangente de teta, toma cada uno de estos valores. Es decir, el seno de 0 grados es 0, el seno de coseno grados es 1 y la tangente de 0 grados es 0. Listo, así se lee esta tabla. Entonces acá vamos a tener los grados. Para nosotros saber cuánto vale ese grado en una respectiva función, lo hacemos mirando lo que está acá de la parte de abajo. Entonces miramos la función, por ejemplo seno, y nos venimos por ejemplo hasta 3 medios y queremos saber para qué ángulo corresponde ese. Entonces decimos el seno, me vengo hasta donde dice 3 medios y subo, corresponde a 60 grados y a pi tercios. Eso va a ser importante que lo tengamos claro porque eso es lo que vamos a implementar en lo que sigue a continuación. Entonces, esta parte ya la había alcanzado a explicar un poco en la clase anterior que nos pudimos conectar, les puedo explicar, pero entonces voy a retomar a partir de acá, por si de pronto no les había quedado claro o por si de pronto alguno no se pudo conectar ese día. Entonces acá vamos a ver lo que son las ecuaciones trigonométricas. Eso, básicamente, ¿qué es una ecuación trigonométrica? Espero que yo coloque este cursor de otro color para poder que lo puedan visualizar mejor. ¿Qué es una función trigonométrica o una ecuación trigonométrica? Una ecuación trigonométrica, pues básicamente es una ecuación en la cual van a intervenir una serie de funciones trigonométricas de un ángulo x o teta, normalmente lo vamos a llamar teta, y este ángulo se va a satisfacer solo para algunos valores de x, listo, solo se va a satisfacer para algunos valores de x o de teta, que es el ángulo como tal, la manera en que lo vamos a nombrar. Entonces vamos a ver que aparecen varias formas de ecuaciones trigonométricas y hay formas de resolverlo para cada uno de, digamos que cada uno de esos casos tiene una particularidad. El método en general va a ser el mismo, pero va a tener unas particularidades. Entonces,
Cuando hablamos de ecuaciones trigonométricas lineales, que son uno de los casos o tipos que nos podemos encontrar, ¿qué va a ocurrir? En ecuaciones trigonométricas lineales vamos a tener ecuaciones de la siguiente manera. Entonces veamos el ejemplo 1. El ejemplo 1 nos dice 2 seno de teta menos 1 es igual a 0. Ese ángulo teta va a estar comprendido entre 0 y 2pi. ¿Qué es lo que siempre se nos va a solicitar en una ecuación trigonométrica sin importar la forma que tenga? Siempre lo que vamos a buscar es el valor de teta, es decir, despejar a teta y saber cuánto vale teta. Listo, eso es lo que siempre vamos a hacer. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes por ecuaciones trigonométricas, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar el ángulo. Listo, conocer el valor del ángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta ecuación? Tenemos que despejar la teta. Listo, despejar el ángulo para poder conocer su valor. Entonces, para este ejemplo 1 nos dicen 2 seno de teta menos 1 es igual a 0. Entonces empezamos a mirar qué podemos despejar, qué nos está estorbando. Empezamos por las operaciones básicas y vamos subiendo de categoría. Empezamos por sumas, despejando sumas y restas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que este menos 1 está restando a mi función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo paso al otro lado para despejar mi función. Lo paso al otro lado con signo opuesto. Es decir, si acá estaba restando, al otro lado es como si pasara a sumar. Entonces pasa positivo. Listo, en esa expresión ya que nos quedó 2 seno de teta más 1. Pero esto es igual a ¿quién? ¿Qué me está estorbando ahí? Este 2. Este 2 que está haciendo ahí está multiplicando. Entonces, para poder despejar mi función, ¿qué voy a hacer con ese 2? Lo voy a pasar al otro lado a dividir, que es la operación inversa del producto, de la multiplicación. ¿Listo? Entonces pasa a dividir y nos queda que seno de teta es igual a ¿quién? A 1/2. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios vamos a utilizar siempre dos métodos. Siempre lo vamos a utilizar así, los dos métodos. El primero es empleando la tabla. ¿Listo? Entonces, acá que nos dicen en la tabla, tenemos seno de un ángulo que yo no conozco ese ángulo, pero me dicen que es igual a ¿cuánto? A 1/2. Entonces, por la tabla, ¿qué vamos a decir? Vamos a buscar cuánto vale teta. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a la tabla y vamos a ver en dónde el seno de un ángulo es igual a 1/2. Es decir, nos devolvemos acá, miramos dónde está el seno y nos venimos buscando a ver dónde aparece 1/2. Aparece acá. Entonces subimos para ver a qué ángulo corresponde, para el seno de qué ángulo corresponde. Vemos que es cuánto, para 30 grados o pi sextos en radianes. Por lo tanto, teta va a ser igual a ¿quién? A 30 grados o a pi sextos. ¿Listo? Por ahí ya tendríamos la primera solución o uno de los caminos que podemos emplear para solucionar este tipo de ejercicios. ¿Cuál es el otro camino? Utilizar la función inversa. ¿Listo? Para la función inversa, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a dejar completamente nuestro ángulo solito. Entonces, si yo acá tengo seno de teta igual a 1/2 y yo quiero dejar a teta solo, entonces voy a coger la función y la voy a pasar al otro lado de la igualdad inversa. ¿Listo? Es decir, a la menos 1. Entonces nos quedaría teta igual a seno a la menos 1, es decir, función inversa del seno. Pero función inversa ¿de quién? De 1/2. ¿Listo? Nos quedaría teta igual a seno a la menos 1 de 1/2. ¿Listo? Eso es igual a algo que se llama el arco de las funciones. En este caso para el seno, entonces hablamos del arco seno. ¿De quién? De 1/2. Este valor nosotros se lo colocamos a la calculadora. ¿Listo? Nosotros buscamos en la calculadora donde dice la función seno. Y para poder que nos salga el seno a la menos 1, entonces vamos a aplicar Shift, que es la tecla que está en la esquina superior izquierda. Aplicamos Shift, seno. Ahí vemos que en la calculadora nos saldría seno a la menos 1. Y ya ahí lo que nos queda es colocar ese valor. ¿De quién? De 1/2. Cuando nosotros hacemos este procedimiento en la calculadora, por ejemplo, si lo tenemos, la calculadora la tenemos en de grados, nos va a dar 30 grados. Y si la tenemos en radianes, nos va a dar pi sextos, ¿listo? Que son los valores que ya habíamos encontrado acá anteriormente por la tabulación. Entonces ahí ya comprobamos que ese ángulo de tapa vale pi sextos. ¿Qué les recomiendo yo? A veces como la calculadora hay que programarla, ¿listo? Hay que colocarla en de grados o en radianes y de pronto
puede que la calculadora no tenga esa opción o se les desconfigura. Si ustedes hacen este proceso de buscar el seno inverso o el coseno inverso o la tangente inversa de un valor y ustedes ven que les da un valor diferente al que les dio por la tabla, omitan ese proceso, escriben solamente el procedimiento y acá colocarían el mismo valor que calcularon por la tabla, porque la tabla no se equivoca, listo. Pero siempre tratemos de hacer eso. Cuando vayamos a utilizar la función inversa, busquemos en la calculadora, colocamos la función inversa, es decir, shift, y la función que esté buscando, bien sea seno, coseno y tangente, o tangente. ¿De quién? Del valor que ya tenemos ahí, que en este caso es un medio. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos comprobar que realmente eso se esté cumpliendo, que ese valor sí sea el que corresponde. Entonces lo vamos a comprobar. Para comprobarlo vamos a colocar el valor de teta que encontramos en la función original. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2 por el seno de pi sextos menos 1 igual a 0. Entonces, eso sería igual a ¿quién? 2 que multiplica al seno de pi sextos, miren, seno, y buscamos acá el pi sextos. Acá, seno de pi sextos es igual a ¿cuánto? A un medio. Entonces sería seno de pi sexto, lo reemplazamos por el 1 medio menos ¿quién? Menos 1 igual a 0. Acá como tenemos un producto, sería 2 por 1, 2, nos quedaría 2 sobre 2, entonces estos dos los podemos cancelar. El 2 de arriba lo cancelamos con el 2 de abajo y nos queda solamente 1, menos ¿quién? Menos 1 igual a 0. Y veamos que eso es 0 igual a 0, es decir, se cumple. Si acá nos hubiera dado que el lado izquierdo de la igualdad es diferente al derecho, es porque hay un error en el ángulo que buscamos. Pero si nos da que lo que está a la izquierda es lo mismo de la derecha, es porque nos quedó bien hallado ese ángulo. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo, pero ahora con la función coseno. Tenemos que 2 coseno de teta menos 1 es igual a 0. Ese ángulo va a estar comprendido entre 0 y 2pi o 0 y 360 grados. ¿Listo? Hacemos lo mismo, queremos despejar al ángulo. Entonces este menos 1 nos está estorbando, lo pasamos al otro lado con operación inversa. Nos quedaría 2 por coseno de teta igual a ¿quién? A 1. Pero veamos que ese 2 nos sigue estorbando. Ese 2 que está haciendo está multiplicando, entonces lo pasamos al otro lado dividiendo. Nos queda coseno de teta igual a ¿quién? A un medio. Ya cuando tenemos de esta forma, que tenemos el coseno o el seno de la tangente de un ángulo, en este caso el coseno de un ángulo, igual a un valor, ya podemos ir a buscar en la tabla. Entonces vamos a buscar en donde el coseno para un determinado ángulo vale un medio, para poder saber cuánto vale ese ángulo. Entonces nos vamos a la tabla. Buscamos el coseno, nos paramos en coseno y nos venimos de frente buscando a ver dónde aparece el un medio. Entonces aparece acá. ¿Qué hacemos en la tabla? Subimos para ver a qué valor corresponde y miremos que es 60 grados o pi tercios. Listo, entonces teta es igual a 60 grados o pi tercios. Listo, entonces ahí ya lo calculamos por la tabla. Ahora lo vamos a calcular utilizando la función inversa. Entonces para la función inversa decimos que ¿quién va a ser teta? Teta va a ser igual al coseno a la menos 1 ¿de quién? Del 1 medio que estaba acá. Eso es igual a ¿quién? Al arco coseno de 1 medio. Entonces hacemos lo mismo, buscamos en la calculadora shift coseno para poder que nos aparezca el coseno a la menos 1 ¿de quién? De 1 medio. Y eso nos da 60 grados si tenemos la calculadora en de grados o pi tercios si tenemos la calculadora en radianes. Listo. Entonces, como ya tenemos ese valor, ya conocemos el valor de teta por ambos caminos, entonces vamos a comprobar que sea correcto. ¿Qué nos quedaría si reemplazamos ese ángulo correspondiente acá? Nos quedaría 2 por coseno de ¿quién? De pi tercios menos 1 igual a 0. 2 por el coseno de pi tercios vale 1 medio menos 1 igual a 0. ¿Qué nos quedó acá? Cancelamos este 2 con este 2 y nos queda 1 menos 1 igual a 0. Y miremos que eso es igual a 0 a la izquierda y a la derecha, por lo tanto se cumple esa igualdad, entonces está bien desarrollado, encontramos el ángulo correcto. Ahora, ejemplo 3. Miremos que acá ya empiezan a aparecer un poquitico más términos, pero veamos que el procedimiento va a ser el mismo. El ejemplo 3 nos da 8 más 2 coseno de teta igual a 9. Para teta igual a ¿quién? Teta, un ángulo que está comprendido entre 0 y 2pi o entre 0 y 360 grados. Entonces vamos a empezar a despejar siempre. Empezamos despejando sumas y restas y después productos o divisiones. ¿Listo?
Es decir, primero sumas y restas, después miramos si tenemos multiplicaciones y divisiones y en ese orden vamos despejando. Entonces empezamos con esto. Tenemos este 8 que está sumándome la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese 8? Lo vamos a pasar para el otro lado. Nos quedaría 2 coseno de teta igual a 9 menos ¿quién? Menos este 8 que estaba positivo acá, pasa al otro lado, negativo. ¿Listo? Eso es igual a ¿quién? A 2 coseno de teta igual a ¿quién? 9 menos 8, 1. Entonces ahora sí, tenemos este 2 que nos sigue estorbando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Nos quedaría que el coseno de teta es igual a 1/2. Entonces, como ya lo tenemos de esta forma, nos vamos a ir a la tabla. Listo. Y por la tabla, entonces nos va a dar que ¿qué? Que el ángulo teta es igual a ¿quién? Miremos, coseno de 1/2. ¿Igual a quién? A pi tercios o 60 grados. Listo. 60 grados o pi tercios. Por tabla ya lo encontramos. Ahora, por función inversa, ¿qué nos queda? Que teta es igual al coseno de la menos 1 de ¿quién? De 1/2. Eso es igual a ¿quién? Al arco coseno de 1/2. Y al colocar este valor en la calculadora, es decir, al colocar en la calculadora shift coseno, nos saldría el coseno a la menos 1 de ¿quién? De 1/2. Listo, y eso nos da 60 grados y tenemos la calculadora en de grados o pi tercios y la tenemos en radianes. Listo, ahora vamos a verificar. Mire que acá y acá nos dio lo mismo, entonces vamos a verificar comprobándolo y reemplazándolo acá en la ecuación original. ¿Qué nos quedaría? 8 más 2 coseno de quién? De teta. ¿Y teta es quién? Pi tercios. ¿Igual a quién? Igual a 9. Entonces, ¿qué sería? 8 más 2 que multiplica a quién? Al coseno de pi tercios, que es 1/2 igual a 9. ¿Qué nos quedaría acá? Cancelamos este 2 y este 2 y nos quedaría solo el 1. Es decir, 8 más 1 igual a 9. Eso es igual a 9, 9 igual a 9. Como ambos lados de la ecuación son los mismos, entonces efectivamente el valor que encontramos para el ángulo teta es el correcto. Este es un tipo de ecuación. Ahora vamos a ver unas ecuaciones trigonométricas con dos términos semejantes, es decir, nos va a aparecer dos veces la tangente o el coseno o el seno. En este caso nos van a dar para el ejemplo 1 la siguiente ecuación. 2 que multiplica a ¿quién? A la tangente de teta más 3 igual a ¿quién? A 5 más la tangente de teta. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer acá? Primero miremos que acá tenemos un producto y acá adentro tenemos dos términos. Entonces vamos a hacer la distributiva. Este 2 va a multiplicar a la tangente de teta y este 2 va a multiplicar a 3 para poder eliminar ese paréntesis. Entonces nos quedaría que 2 por tangente de teta es igual a 2 tangente de teta. ¿Y 2 por quién? 2 por 3. Eso. Es decir, 2 tangente de teta más 2 por 3 es igual a ¿quién? A 5 más tangente de teta. Miramos si podemos resolver algo. Entonces nos quedaría 2 tangente de teta, 2 por 3, que es igual a 6, igual a ¿quién? A 5 más la tangente de teta. Como nosotros queremos siempre conocer el ángulo, pues tenemos que dejar lo que tenga el ángulo al mismo lado de la ecuación. Es decir, vamos a dejar las funciones al lado izquierdo y lo que sean solamente valores numéricos lo dejamos en el lado derecho. Entonces, ¿qué nos quedaría si hacemos eso? Nos quedaría 2 tangente de teta. Miremos que acá tenemos otra tangente que está positiva, es decir, para poder pasar al otro lado de la igualdad tiene que pasar negativa. Por lo tanto, ¿qué nos queda? 2 tangente de teta menos tangente de teta. ¿Igual a quién? A 5. Este 6 también lo queremos pasar para el otro lado, entonces pasaría negativo. 5 menos 6. ¿Listo? ¿Qué tenemos allí? Miremos que acá tenemos 2 tangente de teta menos tangente de teta. Si tenemos 2 tangente de teta y le quitamos un tangente de teta, ¿qué nos quedaría? Lo podemos ver también de la siguiente manera. ¿Qué operación se está efectuando entre ellos? Una resta. Y miramos qué número está multiplicando a la función. En este caso 2 menos ¿quién? Menos 1. Listo, que me estaría multiplicando la función tangente acá. Si no hay ningún valor indicado acá adelante es porque es un 1. Entonces 2 menos 1 ¿de quién? De tangente de teta. ¿Igual a quién? A 5 menos 6, que es menos 1. Entonces 2 menos 1 es igual a quién? A 1. ¿Por quién? Por tangente de teta nos va a dar tangente de teta igual a menos 1. Entonces ahí podemos utilizar cualquiera de los dos razonamientos, hacerlo directo y decir ¿cuánto es 2 tangente de teta menos tangente de teta?
Pues entonces si tenemos 2 y le quitamos 1, solamente nos quedaría una tangente de teta, pero pues si nos queda más difícil verlo, pues entonces lo podemos hacer de esta manera que lo hice acá, listo. Colocamos el número que está multiplicando a la primer tangente o a la primera función, colocamos la operación que se está indicando entre ellos, que en este caso es menos, y colocamos el número que está multiplicando a la segunda función, que sería un 1. Efectuamos ese producto entre ellos, ¿para quién? Para la función, ¿listo? Para dejarla en un solo término. Entonces, si tenemos que tangente de teta es igual a menos 1, vamos a ir a buscar a ver para qué ángulo, según la tabla, pues se cumple eso, que la tangente sea igual a menos 1. Entonces vamos a la tabla, nos paramos en tangente y nos vamos buscando a ver dónde dice menos 1. Acá dice menos 1 y miramos a qué ángulo corresponde. Corresponde a 135 grados o 3 pi cuartos. Entonces colocamos teta igual a 135 grados o 3 pi cuartos. Ahí ya tendríamos la primera solución por tabla. Ahora lo vamos a hacer por función inversa. ¿Listo? Entonces para la función inversa, ¿qué nos queda? Nos queda que teta va a ser igual a ¿quién? A la tangente, a la menos 1, ¿de quién? De menos 1. Esto es igual a ¿quién? Al arco tangente de menos 1. Entonces vamos y le colocamos eso a la calculadora. Tangente a la menos 1. Para hacer eso, entonces le damos shift tangente, así se nos aparecería la tangente a la menos 1, ¿de quién? De menos 1. ¿Listo? Y así ya nos daría el valor correspondiente. Ahora, entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó que la tangente de la menos 1 de menos 1, es decir, teta va a ser igual a 3 pi cuartos. ¿Listo? 3 pi cuartos. Recuerden que siempre, si en alguna situación ustedes le colocan el valor a la calculadora y les da un valor diferente a la expresión en ángulos o radianes, entonces simplemente van a hacer caso omiso y se devuelven y colocan el valor que les haya dado por la tabla, listo, porque es posible que la calculadora se equivoque por la configuración que ustedes le tengan, pero la tabla nunca se va a equivocar, listo. Entonces vamos a comprobar lo que nos quedaría. Vamos a comprobarlo acá arriba, listo, reemplazando los ángulos teta por el valor que calculamos, que encontramos. Nos quedaría entonces 2 que multiplica ¿quién? A la tangente de teta, que es 3 pi cuartos, más 3, igual a ¿quién? A 5 más la tangente de teta, que es 3 pi cuartos. ¿Listo? Entonces vamos resolviendo eso. ¿Qué nos queda? 2 que multiplica ¿a quién? A la tangente de 3 pi cuartos, que es menos 1 más 3, igual a ¿quién? A 5 más la tangente de 3 pi cuartos, que es menos 1. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? 2 que multiplica a menos 1 más 3, que es igual a 2, es decir, nos quedaría 2 por 2, igual a ¿quién? A 5, y más por menos, menos, entonces menos 1, listo, 2 por 2, 4, y 5 menos 1, 4, nos dio los dos lados de la igualdad el mismo valor, entonces está correcto el ángulo que calculamos. Ahora, nos vamos a encontrar con este otro tipo de ecuaciones trigonométricas. Esas ecuaciones tienen la forma de una ecuación o función cuadrática, es decir, una función de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Listo? Donde ¿quién va a ser x? X va a ser la función correspondiente. X va a ser seno, coseno o tangente. ¿Listo? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a calcular x? ¿Cómo vamos a saber cuánto vale x? Vamos a utilizar esta expresión, que es la ecuación general para calcular las soluciones a una ecuación cuadrática. Esta fórmula es estándar, siempre va a tener esta estructura. ¿Quién va a ser x? X va a ser igual a menos b más o menos ¿quién? La raíz de b al cuadrado menos 4 que multiplica ¿quién? A y que multiplica a c. Y todo esto ¿sobre quién? Sobre 2 veces el valor de a. ¿Listo? Entonces vamos a verlo en un ejemplo. Ejemplo 1. Nos dan la ecuación 3 por seno cuadrado de teta menos 5 por seno de teta más 2 igual a 0. ¿Listo? ¿Quién va a ser x? X va a ser mi función, es decir, va a ser seno. ¿Listo? Por lo tanto, ¿quién va a ser a? A va a ser 3. ¿Quién va a ser x cuadrado? Seno cuadrado de teta. Más o menos, no importa el valor acá. ¿Listo? Esto es una expresión estándar. Más 100. B, que es menos 5. ¿Listo? ¿Por quién? Por x, que es seno de teta. Más c, que es ¿quién? 2, igual a 0. Entonces ya teniendo que este
corresponde a A, este es como si fuera nuestro x cuadrado, este es como si fuera b, este es como si fuera x y este es como si fuera c. Vamos a venir y vamos a reemplazar en esta ecuación general. ¿Qué nos queda? X es seno. Entonces sería seno de teta igual a ¿quién? A menos b. ¿Pero cuánto vale menos b acá? Menos 5. ¿Listo? Más o menos ¿quién? La raíz de b al cuadrado, es decir, de menos 5 al cuadrado, menos 4 veces a por c, donde a es 3 y c es 2. Sobre 2 veces ¿quién? 2 que multiplica a, que es 3. Entonces resolvemos esto. Seno de teta es igual a ¿quién? Menos por menos más, entonces nos quedaría 5, más o menos la raíz de ¿quién? Menos 5 al cuadrado es 25. Y menos ¿quién? 4 por 3 por 2, que es igual a 24. Es decir, nos quedaría la raíz de 25 menos 24. ¿Sobre quién? Sobre 2 por 3, que es igual a 6. Entonces, ¿esto qué va a ser? Seno de teta igual a 5 más o menos la raíz de quién? 25 menos 24, o sea, raíz de 1. ¿Sobre quién? Sobre 6. Ahí ya no podemos hacer... bueno, siguiente paso sería seno de teta igual a quién? A 5 más o menos la raíz de 1, que es 1 sobre 6. Acá ya no podemos hacer nada más, listo, porque miremos acá se nos está efectuando, ya no tenemos a este lado de este más o menos, no tenemos nada más que se pueda operar y a este lado tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a pasar a evaluar este valor. Este tipo de ecuaciones tienen dos soluciones. Una cuando resolvemos teniendo en cuenta el más y otra cuando resolvemos teniendo en cuenta el menos. ¿Listo? Entonces, para el caso 1, ¿qué vamos a tomar? Seno de teta igual a 5 más 1 sobre 6. Eso es igual a 6 sobre 6. Y 6 sobre 6 es igual a 1. ¿Listo? O sea que ya nos quedó seno de teta igual a 1. Entonces, por tabla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar en donde el seno de teta vale 1. Y si vamos buscamos en la tabla, listo, porfa necesito que la tengan ahí a la mano para que ustedes mismos puedan hacer esa verificación. Si vamos y nos paramos en seno y buscamos a ver en qué ángulo seno vale 1, pues nos vamos a dar cuenta que es para pi medios o para 90 grados. Listo, ahí ya tendríamos la primera solución por tabla. Ahora la solución utilizando la función inversa, que sería teta igual a ¿quién? A seno a la menos 1 de 1. Eso es igual a ¿quién? Al arco seno de 1. Y si le colocamos este valor a la calculadora, el seno a la menos 1 de 1, pues eso nos va a dar pi medios. Listo, pi medios si tenemos la calculadora en radianes o si la tenemos en de grados nos va a dar 90. Listo. Ahora, el caso 2 es cuando ya no lo hacemos con la suma sino con la resta. Es decir, que nos quedaría el seno de teta igual a ¿quién? A 5 menos 1 sobre 6. ¿Eso es igual a cuánto? 5 menos 1, 4. ¿Sobre quién? Sobre 6. Y si simplificamos esto sacando mitad y mitad, ¿qué nos quedaría? 2 tercios. Es decir, que tenemos ¿quién? Seno de teta igual a 2 tercios. Queremos buscar para qué ángulo teta, pues la función seno nos da 2 tercios. Entonces miremos que en la tabla no nos va a aparecer este 2 tercios. Ese valor no nos va a aparecer en la tabla. Ahí entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Esta parte la vamos a dejar indicada, listo, hagamos de cuenta que esta todavía no está. Y nos vamos a ir a la función inversa. Teta igual a ¿quién? Al seno a la menos 1 de 2 tercios, que es igual al arcoseno de 2 tercios. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Venir y colocar en la calculadora Shift seno para que nos aparezca el seno a la menos 1 de ¿quién? De 2 tercios. ¿Listo? Ya teniendo ese valor, entonces nos va a dar ¿cuánto? 0,73 si la tenemos en radianes y si la tenemos en de grados nos va a dar aproximadamente 41,8. ¿Listo? Ese valor que obtengamos acá, entonces venimos y lo colocamos acá, como si estuviéramos utilizando la tabla. ¿Listo? Solamente en esas situaciones en la que cuando vayamos a utilizar la tabla, ese valor específico no esté en la tabla. Cuando eso ocurra, entonces primero resolvemos por función inversa y después ese valor se lo colocamos al ángulo como si lo estuviéramos buscando por tabla. ¿Listo? Continuamos ahora. Ejemplo 2. Nos dice que nos van a dar el coseno cuadrado de teta más 3 que multiplica el coseno de teta más 2 igual a 0. ¿Listo? ¿Quién va a ser x ahí? Va a ser la función, o sea, coseno de teta. ¿Igual a quién? A menos b.
¿Que cuánto vale b? 3. ¿Listo? Más o menos ¿quién? La raíz de b. ¿Pero cuánto vale b? 3. Entonces, b al cuadrado sería 3 al cuadrado menos 4 veces ac, donde a quién va a ser lo que me está multiplicando acá coseno cuadrado de teta, que es 1, y lo que me está multiplicando, y c, que sería 2. ¿Listo? Entonces 4 por 1 por 2. ¿Sobre quién? Sobre 2 veces a. ¿Y quién es a? 1. Entonces ahora sí resolvemos esto. ¿Qué nos queda? Nos queda que coseno de teta va a ser igual a quién? A menos 3 más o menos la raíz de quién. 3 al cuadrado es 9 menos 4 por 1 por 2, que es 8. ¿Sobre quién? 2 por 1, que es 2. Entonces el coseno de teta, ¿cuánto va a ser? Menos 3 más o menos la raíz de 9 menos 8, que es raíz de 1 igual, sobre 2. Entonces acá ¿qué nos queda? Nos queda que el coseno de teta va a ser igual a menos 3 más o menos la raíz de 1, que es 1 sobre 2. Acá ya no tenemos más operaciones a este lado y a este lado del más o menos, es decir, que ya no podemos continuar haciendo nada más, ya tenemos que venir a repartir esto en los dos casos, un caso cuando tomamos el más y otro cuando tomamos el menos. Entonces, ¿qué nos queda en el caso 1? Nos queda que el coseno de teta va a ser igual a menos 3 más 1 sobre 2. ¿Esto es igual a cuánto? A menos 2, que es el resultado de coger menos 3 más 1, es menos 2. ¿Sobre quién? Sobre 2. Y menos 2 sobre 2 es igual a menos 1. Entonces vamos a buscar en donde el coseno de teta sea igual a menos 1. ¿Listo? En donde el coseno es igual a menos 1, nos venimos buscando, acá encontramos el coseno y encontramos el menos 1, entonces subimos para ver qué ángulo es, pi o 180, ¿listo? Pi o 180, entonces miremos acá, colocamos que teta va a ser igual a pi o 180 grados utilizando la tabla. Ahora por cálculo normal utilizando la función inversa, ¿qué nos queda? Que teta va a ser igual a ¿quién? Al coseno a la menos 1 ¿de quién? De menos 1. ¿Eso es igual a quién? Al arco coseno de menos 1. Y cuando resolvemos eso en la calculadora, ese coseno a la menos 1 de menos 1 nos da pi. ¿Listo? Ahora, para el caso 2, que ya no es tomar el más sino el menos. Caso 2 sería coseno de teta igual a menos 3 menos 1 sobre 2. Entonces menos 3 menos 1 es igual a menos 4. ¿Sobre quién? Sobre 2. Eso es igual a menos 2. ¿Listo? Menos 4 dividido 2 es igual a menos 2. Entonces, ahora sí, coseno de teta va a ser igual a menos 2. Vamos a hacer lo siguiente, como acá nosotros no vamos a encontrar para el coseno en la tabla, este menos 2 vamos a ver qué pasa si lo hacemos con el procedimiento de ir a hacerlo con la función inversa. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos eso, entonces ¿qué nos queda? Nos queda que teta es igual al coseno a la menos 1 de menos 2. Y esto es igual al arco coseno de menos 2. Cuando nosotros hacemos eso, entonces, es decir, si nosotros ponemos shift coseno para que nos aparezca en la pantalla de la calculadora, coseno a la menos 1 de quién? De menos 2, allí va a pasar algo. Nos va a salir algo que se llama mat error. ¿Eso qué significa? Nos significa que la función coseno no tiene en ningún punto, esa función coseno va a tomar como ángulo el número menos 2. En ese caso, cuando nos aparezca en la calculadora mat error, al momento de buscar un ángulo inverso, ¿qué vamos a hacer? Si nos aparece mat error, simplemente vamos a colocar indeterminado. Es decir, que acá donde debimos utilizar la tabla, simplemente vamos a decir que no existe. ¿Listo? No existe un ángulo teta en donde el coseno sea igual a menos 2. ¿Listo? No existe. ¿Por qué? Porque se indetermina. Porque no hay un punto de esa gráfica que tome como referencia el ángulo menos 2. ¿Listo? Sería básicamente eso. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta esto. Las funciones inversas, ¿cuáles son? Recordemos que el seno de teta, ¿qué me dice? Que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿quién sería el seno a la menos 1 de la función inversa de ese seno de teta? Pues sería el seno a la menos 1 del cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es igual a ¿quién? A mi ángulo. Cuando yo tomo el coseno de teta, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces el coseno a la menos 1 o la función inversa del coseno para el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pues va a ser el valor de mi ángulo. Listo, eso es una explicación de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho anteriormente cada vez que aplicamos la función inversa.
Y para la tangente de teta, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces la función inversa de la tangente o tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente va a ser igual a 0. ¿Listo? Es eso básicamente, chicos, eso era lo que les quería explicar, eso es lo que yo les había solicitado la clase pasada, que copiaran y transcribieran a sus cuadernos, y esta es la explicación de esto, listo, esa es la explicación de esa información que yo les había solicitado que copiaran en sus cuadernos. Listo, chicos, muchas gracias entonces por su atención.